Bien, buenas tardes con todos. Les saluda la señorita Alexandra Ávila, coordinadora académica del área de cursos y congresos de la empresa Consorcio Revalidez y Diplomados. El día de hoy estamos dando inicio a lo que es nuestro curso de colocación de sonda nasogástrica, nutrición enteral y lavado gástrico. Bien, antes de poder iniciar, les voy a dar algunas indicaciones para que lo puedan tener en cuenta durante la sesión del día de hoy. Indicarles que el curso lo vamos a estar desarrollando tanto el día de hoy como el día de mañana. El día de hoy vamos a ver lo que es la parte teórica referente a este curso y el día de mañana estamos desarrollando lo que es el taller práctico. Bueno, indicarles también lo que son los números de atención al cliente con los que contamos y en la parte inferior de este flyer que les estoy indicando se encuentra lo que es el número de coordinación académica donde también nos pueden escribir referente si tienen alguna consulta o alguna duda. Bien. Como ya les había indicado, pueden recoger lo que son sus certificados en físico los participantes de distancia. Entonces, sin más que acotar, le voy a dar pase al licenciado Néstor Dávila, quien es licenciado en enfermería, docente universitario con amplia experiencia, ya viene trabajando con nosotros bastante tiempo, ya es capacitador en diversas empresas en cuidados preventivos de la salud. Entonces, licenciado, le doy pase, por favor, para poder iniciar la clase del día de hoy. Antes que todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Néstor Dávila, soy enfermero de profesión. Gracias por la invitación a Revalidez Diplomados. Ahora sí. Todo claro, listo. Ya. ¿Pueden ver la pantalla? Por favor, si me ayudan con la respuesta. Chat. Sí, se ve la imagen. Listo, excelente. Bueno, el día de hoy vamos a empezar por dar conceptos. Como ya le dije, mi nombre es Néstor Dávila, soy enfermero de profesión. Vamos a estar ahora dándole algunas orientaciones. Vamos a empezar con nutrición enteral. Vamos a conversar sobre la sonda nasogástrica. Vamos a conversar sobre lo que es lavado gástrico. ¿Ya? Entonces, esta capacitación dura aproximadamente 2 horas. Vamos a tener un periodo de descanso. Cualquier pregunta, duda, vamos a poder ir resolviéndola, que las escriban en el chat, ¿no? Que las escriban en el chat, ¿ya? Para ver. Ahora, ¿qué es la nutrición enteral? La nutrición enteral, como definición, es la administración de nutrientes artificiales, ¿no? Un nutriente artificial, ¿no? A partir de nutrientes aislados, se van a preparar fórmulas, ¿no? O en algunos casos puede ser alimentación natural, que se administran por vía digestiva o endovenosa, ¿no? En el caso de lo que vamos a hacer nosotros, vamos a hacer sonda nasogástrica, pero vamos a dar el contenido completo, ¿ya? Entonces, esto es en función de las vías de acceso. Hay dos tipos de aplicación de nutrición. Entonces, enteral, en este caso, nutrición enteral, método artificial, que va directamente por la vía digestiva. Puede administrarse por vía oral a través de una sonda de alimentación. Ahora, la nutrición parenteral, método artificial de nutrición por vía endovenosa. Esa es una medida para dar la nutrición, pero no es la que vamos a utilizar nosotros. En este caso, es utilizando una sonda nasogástrica, ¿no? Que como su nombre lo dice, va a entrar por la nariz y se va a dirigir a la parte gástrica. ¿Ya? Entonces, considerando esto, es la técnica de soporte nutricional por la cual se introducen los nutrientes directamente al aparato digestivo. Recordar que el aparato digestivo indica, ¿no? De dónde ingresa todo lo que ven en blanco es el aparato digestivo, ¿no es cierto? ¿Alguno que me pueda dar las partes del aparato digestivo desde dónde inicia? A ver, empieza por, o sea, si el aparato digestivo tiene dos opciones, y puede ingresar por la nariz o puede ingresar por la boca. Estas dos opciones que vamos a poder utilizarlas puede ser nasofaringia u orofaringia, de acuerdo al lugar de ingreso. Ahora, esto va a generar ir directamente al estómago. Dependiendo de la ubicación anatómica, el procedimiento puede ser nasofaringio u orofaringio, si es que va a nariz
o boca hacia el estómago en la parte gástrica. Pero existe una dificultad para la normal ingestión de alimentos por la boca, porque hay algunas personas que están operadas, tienen alguna fractura, tienen algún policontuso, entonces vamos a necesitar una vía de acceso directo. Ahora, qué podemos administrar? Fórmulas enterales son aquellos preparados constituidos por una mezcla de macro y micronutrientes, ¿no? Algunos son preparados, ¿no? Ya premezclados que a veces nos dan en los centros hospitalarios o adultos mayores lo consumen a través de leches, fórmulas nutricionales, ¿no? Pueden ser nutricionalmente completas cuando al administrarlas en las cantidades recomendadas se puede utilizar como única fuente nutricional. O sea, ya no recibe de otro tipo de alimentación, porque posiblemente el paciente no genera movimiento peristáltico adecuado para poder digerir los alimentos. Quiere decir que posiblemente el paciente se encuentra postrado, ¿no? Y no puede hacer una ingesta normal de alimentos por su estado de salud. Ahora, nutriciones incompletas cuando su composición solo pueden ser usadas como suplemento y no como una fuente de nutrición. Aquí sí estarían las personas que pueden consumir alimentos, adicionalmente se le brinda un tema nutricional incompleto o suplementario, ¿ya? Para que no haya ninguna información desde ese lado, ¿ya? Entonces, vamos a botar los paneles para que lo puedan ver. Listo, ahora sí. El objetivo de la nutrición enteral, ¿no? Es proporcionar una nutrición adecuada a los pacientes. Entonces tenemos que haber evaluado, ¿no? Previamente su riesgo de desnutrición. Para eso sacamos peso sobre talla al cuadrado, el tipo de alimentación tiene que ver con su gasto de calorías que va a tener ese paciente. Si ya es un paciente con desnutrición establecida, ¿no? Ya ha habido una indicación por parte de su médico tratante para ello, ¿no? A nivel hospitalario se coordina con el área de nutrición, ¿no? Para la preparación de las fórmulas sobre la alimentación enteral, ¿no? Y en el caso de en casa, les dan las indicaciones al cuidador para hacer este proceso. Preservar la integridad anatómica y funcional del intestino, porque a veces tenemos dañada la vía nasal, la vía oral, la tráquea, ¿no? Entonces no podemos estar diluyendo por A o B motivos un proceso operatorio, un politraumatismo, diferentes situaciones que se presentan y debemos hacer que llegue alimentación al estómago para que pueda ser ingerido, ¿no? Reducir el riesgo de complicaciones, ¿no? En el paciente por la patología previa. Si no se alimenta, va a generar una gastritis. Si no se alimenta, va a bajar de peso, va a haber una desnutrición. Entonces, tendríamos que tener eso como tema de previsión. Ventajas de la nutrición enteral versus la parenteral, ¿no? La enteral es más fisiológica, más fácil de preparar y administrar, requiriendo menos medios técnicos y de personal, más fácil de controlar, el tema enteral, ejerce un importante el efecto trófico sobre la mucosa digestiva, favorece la adaptación del intestino a la alimentación oral, menos traumática y mejor aceptable por el paciente y es más económica. Estas son las ventajas de realizar una nutrición enteral, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que esto nos lo indica García, Almanza y Coles, ¿no? Como bibliografía que lo pueden revisar dentro de sus estudios que han realizado. ¿Cuándo se indica una nutrición enteral? Esta nutrición enteral va a ser indicada cuando hay alteración de la capacidad de ingesta. Quiere decir que la persona no puede consumir sus alimentos. Necesidades nutritivas, porque puede estar alimentándose, pero no llega el suplemento necesario. Alteraciones en la absorción de los nutrientes, ¿no? Defectos a nivel gástrico. Necesidad relativa de reposo intestinal, ¿no? Hay que ver cómo sucede. Ahora, contraindicaciones de la nutrición enteral. ¿Cuándo puede ser contraindicada? Esta nutrición enteral, ¿no? Puede generar alguna situación como una obstrucción intestinal completa, ¿no? Cuando hay una obstrucción intestinal completa, no se recomienda tema enteral porque no va a haber forma de procesar eso del nivel gástrico al nivel intestinal. Cuando hay una perforación gastrointestinal, cuando ya hay una
una perforación, ¿no? Algo que ya no va a poder absorber. Cualquier cosa que ingrese va a salir de ese ámbito y produciendo posiblemente una sepsis. Hemorragia gastrointestinal aguda, ¿no? Quiere decir que están las melenas que vamos a encontrar sangre, ¿no? En sus heces, ¿no? O vómitos de sangre. Insuficiente superficie absortiva, ¿no? Hay algunas personas que se han hecho o por una operación, por un proceso médico, por un proceso de estético, se han hecho la banda gástrica o han tenido una perforación por un accidente y les han recortado el intestino. Entonces, estas personas tienen poco, les han recortado el estómago o el intestino, no tienen poco espacio para poder absorber. Y las relativas, que puede ser hileo paralítico, que es ausencia de tránsito intestinal, falta de movimiento peristáltico, o sea, no va a avanzar las cosas, posoperatorio inmediato, ¿no? Fístulas, pancreatitis aguda, infarto mesentérico, enfermedad inflamatoria intestinal en su fase aguda, ¿no? Entonces, esta nutrición enteral va a estar eh, negada, ¿no? Así cuando dicen nada por vía oral, ¿no? NPO. Vías de acceso. ¿Cuáles son las vías de acceso? Ya habíamos conversado, pero vamos a tener ciertas consideraciones. Las vías de acceso nutricional enteral indican la vía de entrada y el destino de la sonda. Ahí viene la conjugación entre sonda nasogástrica, que va de frente de la nariz al estómago. Dígame, Lucinda. ¿Me escribió al chat o va a hablar? Dígame. Lucinda levantó la mano. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Está acá? Lucinda, ¿estás con la mano levantada? ¿Es por alguna pregunta o se apretó el botón? Ya, si puede escribir la pregunta por el chat, ya dado que no sé si me está escuchando, el botoncito de la mano levantada se activó. Entonces, verifique su micrófono o escríbalo al chat la pregunta que nos iba a hacer. Seguimos entonces. Para nosotros poder escoger una vía o escoger la vía más adecuada, va a depender de 4 criterios. Primero, la edad del paciente, ¿no? Vamos a determinar qué tipo de vía se va a utilizar, qué tipo de acceso, la patología que tiene, la duración prevista de la nutrición enteral, cuánto tiempo va a ser, por una semana, por un día, va a ser durante el proceso posoperatorio nada más, va a ser o va a ser para toda la vida, ¿no? O va a ser permanente, ¿no? O ya ha habido, porque hay algunas enfermedades que hay destrucción, ¿no? Entonces solamente utilizan la sonda nasogástrica porque no hay hasta que salga la operación de reconstrucción bucal, ¿no? Hay diferentes dificultades, ¿no? Diferentes situaciones previstas para una patología. O existencia o no de reflujo gastroesofágico. Quiere decir que si al paciente le van a dar alimentación por sonda, mientras no haya reflujo, todo está bien. Si hay un reflujo o hay existencia de este reflujo, ¿no? Puede haber unos. La señorita Lucinda vuelve a levantar la mano. Dígame alguna consulta, puede activar su micrófono o escribir en el chat para yo poder revisar la pregunta y poder absorber sus dudas. No sé si Revalidate Diplomados nos ayuda con la señorita Lucinda que está levantando la mano por algún motivo. ¿Ya? Mientras continúo. Listo, entonces esas son las cosas para tomar en cuenta cuando voy a colocar una sonda. Ahora, las vías de acceso más frecuentes son sonda oral, sondas nasoentéricas que pueden ingresar por la nariz, todo lo que inicie con naso va a ingresar por la nariz,
y va a ser sonda nasogástrica, sonda nasoduodenal, sonda nasoyuyenal, ¿no? Entonces, esta sonda nasogástrica va directamente la parte gástrica. Las otras, como su nombre lo indica, puede ir al duodeno o puede ir al yeyuno. Obviamente, estas ondas son mucho más largas, más largas, ¿no? Más grandes. Entonces, esas son las nasoentéricas. Nosotros vamos a colocar las nasogástricas. Y también son, ¿por qué va a ser la nasogástrica? Porque también es la que nos va a ayudar para hacer el lavado gástrico. ¿Ya? Entonces, hay sondas de gastrostomía que son utilizadas por medio de una endoscopía, los PEC, radiológicas, las PRG, que para poder aplicarlas tienes que sacar una radiografía para ver la ubicación. Las quirúrgicas, ¿no? Las sondas quirúrgicas que hacen aplicación directa. Las sondas de yuyonostomía, que son endoscópicas o quirúrgicas directamente, ¿no? Por una ostomía que se va a colocar. Ahora, el soporte nutricional se administra por la boca, ¿no? Es la ruta más fisiológica porque respeta la progresión normal de los nutrientes a través del tracto digestivo gastrointestinal. Si bien es cierto, toda alimentación llega ya masticada, ¿no? En su proceso de bolo alimenticio, llega al estómago, es destruido, es minimizado para que dentro de nuestro intestino grueso y después del delgado vaya absorbiendo los nutrientes. Pero en el caso de la colocación de la sonda, va a ir directamente o a la parte gástrica o a la parte yuyinal o intestinal. Entonces, para eso es muy importante se está respetando la ruta fisiológica, la parte por donde pasa la anatomía, ¿no? Utilizando la anatomía es por donde va a seguir esta ubicación nuestra sonda. Va a también depender de la colaboración del paciente, porque tenemos pacientes que son muy ansiosos, que lo jalan. Los niños menores a veces no entienden, lo jalan en un proceso, entonces hay que tomar las medidas respectivas. Situación estable y de reflejos de reproducción conservado, ¿no? Porque a algunos se le coloca la sonda y están con todo el proceso nauseoso. Las fórmulas a utilizar tienen que tener un sabor y olor agradable, porque si no les va a generar molestias a nuestros pacientes y le va a generar náuseas, ¿no? Náuseas. Podrán utilizar como nutrición completa o como suplementos. Eso lo habíamos conversado hace unos minutos. ¿Ya? Las vías de acceso, que la sonda nasoenteral, que es la nasogástrica, es la técnica más habitual, que es la que vamos a hacer el día de mañana. Ingresa por la nariz, ¿no? Como ustedes verán, hay que medir desde el punto de la nariz hasta el lóbulo bajo la oreja y de ahí hasta la altura del estómago, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a poder brindar esta alimentación con esta sonda? A un corto plazo, menos de 4 semanas, entre 4 a 6 semanas, ¿no? Mes y medio, en pacientes consistentes con estómago funcional, ¿no? Que su estómago funciona normalmente, sin ningún problema. Estos son los tipos de sonda que van a llegar. Las vías de acceso tiene nasogástrica tipos de sondas, ¿no? Tiene su fijador, ¿no? Para que pueda llegar. Están, ¿no? Los calibres más utilizados en adultos es entre 8 y 12 FR, French, en niños de 5 a 7. La longitud mínima en adultos es de 90 centímetros y en niños entre 50 y 70 centímetros. Hay algunos con fijador y hay algunos sin fijador, ¿no? Entonces, así va a llegar y tiene líneas radio opacas, que en el momento que para ubicarlas, estas son las ondas nasoyuyenales, ¿no? Van a poder verificar cuál es su punto de llegada a través de una radiografía. La ventaja de utilizar una sonda nasogástrica es un emplazamiento natural que en el intestino el ácido clorhídrico del estómago tiene un poder destructor de los microorganismos, por lo que se reduce el riesgo de infección. La alimentación llega directamente a la parte gástrica y va a ayudar a la destrucción de todos los microorganismos, ¿no? El inconveniente es la incomodidad, ¿no? Y antiestética para el paciente, porque a ninguna persona le agrada que
estar sentado ahí, estar con tu tubito aquí en la nariz o en la boca, ¿no? Usualmente la nariz cuando está consciente, en la boca cuando a veces está inconsciente, cuando está entubado. Entonces es importante verlo desde esa manera, ¿ya? Es incómoda y antiestética para el paciente. Está contraindicada en enfermos con alto riesgo de broncoaspiración, porque estas personas pueden toser y se aspiran, ¿no? Ya que facilita el reflujo gastroesofágico. Aquellas personas que están sedados, comatosos o inconscientes. La alimentación enteral a corto plazo, ¿no? En la que se requiere pasar el píloro, llega hasta la parte nasoduodenal, llega al duodeno. Indicada con pacientes sedados, ¿no? Comatosos, con riesgo de broncoaspiración, con vaciamiento gástrico retardado, posoperatorio inmediato o anorexia nerviosa. Entonces, aquí ya va la sonda nasoduodenal. Ahora, esta característica es un calibre de 8 a 14 French. Facilita la colocación si la sonda presenta lastre y fijador. El lastre va a movilizarse con el movimiento peristáltico hasta que llegue al punto adecuado que se va a fijar. La longitud mínima es de 100 centímetros, ¿no? La sonda nasoduodenal, ¿no? La ventaja es que se evitan reflujos, ¿no? Dado que no va a estar en la parte gástrica, y minimiza el riesgo de aspiración, así como la incidencia de desintubaciones involuntarias o voluntarias. Es incómoda y antiestética para el paciente. Es más difícil de colocar y de mantener en el intestino. Se requiere un lastre y un fijador. Y en ocasiones colocación con control endoscópico o fluoroscópico. En numerosas ocasiones se recurre a la administración de procinéticos. Entonces, bajo estas indicaciones, este fijador va a llegar hasta el punto, van a sacar la radiografía, van a verificar que esté en el lugar correcto y empiezan a hacer su evaluación, su alimentación por sonda, ya para que no tengan ningún inconveniente. A ver, acá han puesto dos preguntas en el chat. Vamos a ver cuáles son. Tres preguntas en el chat. ¿Puedo explicar más lento? A ver. Listo, a ver. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a repasarlo de esta forma. A ver. ¿Hasta esta parte ya la vieron nuevamente? A ver, ¿cuál es la duda? Vamos a ver aquí. Listo. A ver. La colocación de una sonda nasogástrica o para nutrición enteral, ¿no? Es una técnica de soporte nutricional. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ingresar alimentos, ya sean de origen natural, o sea, lo que comemos, que muchas personas dan comidas licuadas solamente a la parte gástrica, o aquellas personas que ya necesiten una fórmula, preparan la fórmula y las ingresan a través de esa nutrición. También algunas personas necesitan complementos, ¿no? Solamente complementos, que puede ser entera o mixta. Ahora, para este proceso, la nutrición puede ingresar, la sonda puede ingresar por la nariz o puede ingresar por la boca. Si fuera por la nariz, estaríamos hablando que es naso, que va a ser la primera palabra que va a ser escuchar o leer, naso. Si fuera por la boca, es oro, ¿ya? Ahora, ese es el punto de partida. Pero, como estábamos viendo, nutricionalmente completas o incompletas cuando necesitan mayores cosas. Ahora, ¿cuándo se da esto? Cuando la persona está desnutrida, cuando se hace una evaluación nutricional, cuando hay que preservar la integridad anatómica y funcional del intestino, ¿no? Si una persona tuvo un politraumatismo, se chocó, se destrozó parte de la mandíbula, no puede masticar, hasta que haya una recuperación total de esa área, la indicación es colocar una sonda para su alimentación, porque la área afectada es la boca, ¿no? Es la parte nasal, pero la parte gástrica está funcionando normal. O de repente está en un tratamiento quimioterápico que necesita, no necesariamente, bueno, necesita radiación. Entonces,
para su alimentación no va a estar masticando, no va a estar pasando, entonces le colocan una sonda. Reducir el riesgo de complicaciones de otros procedimientos que se pueden necesitar. En esta diapositiva van a ver las ventajas de una nutrición enteral frente a una parenteral o endovenosa. Obviamente, más fisiología, porque estamos haciendo uso de la vía fisiológica, la vía normal. La alimentación, toda alimentación se inicia en la boca, se genera un bolo digestivo, se mastica, se hace lo más chiquito posible, ingresa, ¿no?, al intestino, no, disculpen, hasta la parte gástrica, donde va a ser destruido, va a ser minimizado y en los intestinos, ya sea grueso o delgado, va a ser absorbido. Esa es la función normal. Pero nosotros, al colocar la sonda naso, que ingresa por la nariz, gástrica, porque va a llegar al estómago, ¿no?, va a llevar todos los nutrientes ahí para que desde ahí comience la secuencia normal. Esto es con pacientes normales, ¿no? Pero es diferente con aquellas personas que están comatosas, ¿no? Quiere decir que no se mueven. Estas personas que no se mueven están teniendo dificultades para eso, ¿no? Entonces, es más fácil preparar una alimentación nutricional, ¿no? Porque algunas vienen en polvito, te dan las fórmulas, lo, lo preparas, porque no solamente se dan en hospitales, también se dan en casa, ¿no? Para nuestros adultos mayores, ¿no? Es más fácil de controlar porque sé qué medida le estoy colocando. El médico ya nos dio la medida adecuada. Entonces, va a ayudar para este proceso. Y en algunos casos, ¿no?, no se recomienda cuando hay alteración de la capacidad de ingesta. Quiere decir que la persona no puede ingerir, no puede consumir esto. Cuando no tiene necesidades nutritivas, ¿no? Cuando hay alteración en la absorción de nutrientes por una patología, cuando no hay una necesidad de un reposo intestinal, por ejemplo. ¿Cuándo hacemos reposo intestinal? A ver, ¿quién me ayuda? ¿O qué entienden ustedes por reposo intestinal? Cuando de repente vamos a realizar una operación, ¿no? El paciente tiene que ingresar a sala de operaciones, ponen su letrerito, ¿no? Ponen su letrerito en la cama y le informan en la visita médica, ajá, excelente, NPO, ¿no? Nada por vía oral, ¿no? Entonces, la indicación parte del médico. ¿Por qué? Porque va a ingresar a un procedimiento y nosotros tenemos que estar cuidando ese tema. Entonces, bajo ese sentido, muchas veces les ponen la sonda. ¿Por qué? Porque van a ingresar, les van a poner un sedante y pueden liberar esfínteres y puede contaminar la zona estéril de la sala de operaciones, ¿no? O también están operando ciertas zonas que incluyen partes del aparato digestivo, ¿no? Va a ser mucho más adecuado. Las contraindicaciones como diagnósticos médicos, ya, o sea, si una persona tiene obstrucción intestinal, es una contraindicación absoluta. Si hay perforación gástrica, está contraindicado. Hemorragias digestivas, insuficiente superficie absortiva, ahí no se recomienda utilizar una sonda. Pero el médico determinará el riesgo-beneficio si es que alguien tiene hilo paralítico y él decide indicarlo. Posoperatorio inmediato, o si tiene fístulas, si tiene pancreatitis, si hay infarto mesentérico, ¿no? Ya el médico da la indicación. ¿Por qué? Porque muchas veces ahí se ve el riesgo-beneficio, ¿no? Las contraindicaciones absolutas es que no se debe hacer en esos momentos y las relativas es de acuerdo al riesgo-beneficio que el médico ya ha valorado. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿está mucho más claro algo? Chicos, no se olviden, pueden poner preguntas ahí en el chat, ¿no? Ahora, cuando estábamos hablando de esto, hablábamos que los accesos van a depender de la edad del paciente, ¿no? No es diferente colocarle un niño, a un recién nacido, a un joven, a un adulto mayor, ¿no? Entonces es totalmente distinto, porque primero, porque tengo que escoger la sonda, la longitud de la sonda, el grosor de la sonda. Entonces, por ahí va. El adulto mayor a veces se entiende mucho mejor que un joven o que un niño o que un recién nacido.
va a depender también de la patología, ¿no? La patología que tenga el paciente, ¿no? La duración prevista de la nutrición enteral. Ahí te van a decir cuánto tiempo va a tener el paciente con con nutrición enteral. Entonces, según eso se determina cuál es la sonda más adecuada. ¿Ya? Existencia o no de reflujo gástrico. Si hay existencia de reflujo gástrico, no puede quedar en estómago, tendrían que escoger otra vía. Pero si no hay reflujo, nos quedamos con la primera opción, de frente a la parte gástrica. ¿Ya? Por eso nos dice acá, nasogástrica, nasoduodenal, nasoyuyenal. Entonces, esos son los puntos al que llega. Ingresa por la nariz y llega uno a la parte gástrica, otro al duodeno y otro al yeyuno. Esas son sondas nasoentéricas. Y las sondas de gastrostomía, ¿saben qué es una gastrostomía? ¿No? Hay temas endoscópicos, que nos generan un acceso de salida, ¿no? No necesariamente, como ven las imágenes, viene desde la nariz. De frente son por la pared del abdomen, ¿ya? Sondas de yuyenostomía, que son endoscópicas o quirúrgicas, ¿ya? Nosotros no vamos a ver en la práctica las sondas gástricas. El soporte nutricional se administra por la boca, es la ruta más fisiológica, es la ruta normal. Cuando hablamos de más fisiológica, es la forma normal que nosotros nos alimentamos por tema fisiológico, porque respeta la progresión normal de los nutrientes, ¿no? Empieza por la boca, ¿no? Tracto digestivo, llega hasta el estómago, después pasa a los intestinos y después se evacúa, ¿no? Siempre se va a requerir la colaboración del paciente, una situación estable y reflejos de dilución conservados. Señor, ¿puede dilutir? Listo. ¿Puede pasar? Listo. Tome su vasito de agua para verificar. Listo. Excelente. ¿No? Para no tener ningún problema. Situación estable y reflejos de dilución conservado. Las fórmulas a utilizar tienen que tener un sabor y olor agradable. Porque si es muy pesada la alimentación que nos dan, huele fuerte, qué nos dan los olores fuertes? ¿Qué nos da? ¿Qué sensación nos da? ¿Se acuerdan? Ustedes huelen algo fuerte, algo así, o el sabor al momento que algo cae por la boca, nos puede dar reacción nauseosa, ¿no? Entonces nos puede dar sensación de arcadas, ¿no? Sí, náuseas, ¿no? Náuseas. Y nos puede generar el vómito. Entonces, y si una persona vomita, puede botar la sonda, ¿no? Entonces, ahí es donde nos se recomienda. Podrá utilizarse, como ya lo dijimos al inicio, una nutrición completa o como suplemento. En función a la nasogástrica, es la técnica más habitual, ya lo hemos hablado, adecuada para la alimentación a corto plazo, ¿no? Ya estamos hablando que va a durar entre 4 o 6 semanas, porque tiene fin, porque no tiene sentido que le haga una incisión quirúrgica si solamente va a durar un mes. Estaríamos hablando de que haga un proceso quirúrgico, un proceso endoscópico, cuando ya sé que ese procedimiento va a tener que durar más tiempo, ¿ya? Entonces es importantísimo para mí poder hacer esto. Las nasogástricas, que vamos a ver el tipo de sondas que vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué calibres son más utilizados en adultos de 8 a 12, en niños de 5 a 7? La longitud en adultos va a ser de 90 centímetros, en niños de 50 a 70 máximo, ¿no? Dependiendo de esa consideración. Es muy importante, ¿no? Es muy importante ver ese tipo de cosas para que no haya ningún problema. ¿Ya? Entonces, para poder lograr esas respuestas adecuadas en el paciente, porque si le pongo una sonda demasiado larga, si le pongo una sonda demasiado larga, le va a quedar colgando. No, si son, a ver, Kate, si son más de 6 semanas, no se recomienda. ¿Por qué? Porque si no va a estar molestando. Hay procedimientos de tratamientos que pueden durar hasta 2 meses, 3 meses, 6 meses. Unas recuperaciones de operaciones gástricas, operaciones de la garganta, operaciones del proceso maxilar. Entonces ya el médico determina que es preferible realizarle un, uno quirúrgico, que es ya
a la pared del abdomen. Eso vamos a verlo ahora. O sea, las más comunes son la sonda nasogástrica porque algunos te duran una semana, 2 semanas, el tratamiento nada más, con un máximo de 4 a 6 semanas, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente va a salir de ese cuadro, ¿no? Alimentación enteral a corto plazo, ¿no? Pero va a pasar por el píloro porque en el en el estómago ya no va a poder absorber. Ya habíamos hablado, si no hay reflujo, nos quedamos en el intestino, en el estómago, en la parte gástrica. Pero si hay presencia de reflujo, la siguiente opción es que vaya de frente al duodeno, que sea absorbido de frente en el intestino. Primero vamos al duodeno y después vamos al yeyuno, pero vamos a tener que tener tipos de alimentación, tanto gástrico como para el duodeno o para el yeyuno. Por eso es importantísimo saber, no todas sondas llegan al estómago, algunas pueden llegar mucho más allá. En los tipos de sonda varía el tiempo según su calidad, obviamente. Obviamente, hay sondas que son de uso de menor tiempo y hay otro tipo de sondas que nos van a dar mayor, como menciona, de acuerdo a la calidad, ¿no? Estamos hablando de las sondas en las cuales son con mejor tiempo, ¿no? Cada sonda, así como colocamos las vías, colocamos las sondas Foley, ¿no? Entonces, cada una de ellas tenemos que ver cuáles son las recomendadas para el proceso. Usualmente acá les estoy dando los datos de las más comunes, que es la que nos venden cuando pides una sonda nasogástrica, ¿no? Simple. Ahora, la sonda nasoduodenal, calibres de 8 a 14, facilita la colocación si la sonda presenta un lastre o un fijador. ¿Qué es un lastre? Un lastre es a que en la parte inicial, lo que va a ingresar inicialmente, va a tener un peso que con el movimiento peristáltico del intestino, se va a ir moviendo para que se elimine, como si fuera siguiendo la ruta de la evacuación. Entonces, esto va a llegar hasta un punto. Se le toma la radiografía y se verifica dónde está. Y un fijador, ¿por qué? Porque se va a inflar una bolsita ahí y ahí se va a quedar. No va a salir. Como verán, la longitud es mayor, es de 100 centímetros, ¿no? Entonces, las ventajas de estas ondas evitan reflujos, ¿no? Ya no voy a estar en la parte gástrica que va a generarme reflujo gástrico. Minimiza el riesgo de aspiración. Si se indica la sonda nasoduodenal, podría desarrollar una gastritis. El paciente por falta de ingreso de alimentos, ya que el ácido clorhídrico podría irritar o lesionar la mucosa gástrica. Efectivamente, Kate, pero consideramos solamente aquí el procedimiento. Adicionalmente, el médico le da tratamiento para evitar estos procesos. Recuerden que nosotros desde el perfil de enfermería estamos revisando ahorita las vías de acceso, no los tratamientos médicos, porque ya al haber reflujo, el paciente está generando demasiada ácido gástrico, entonces eso le va a generar irritación. Sí, efectivamente, tiene que tener a la par un tratamiento farmacológico para evitar complicaciones, ¿no? Eso ya lo está viendo desde la parte médica. Recordar, nosotros cuidamos procedimientos y evaluamos esta situación. Es más incómoda y antiestética para el paciente, obviamente. Es más difícil de colocar, ¿no? Porque es mantenerlo en el intestino y que llegue al lugar correcto, ¿no? Por eso es que después lo ubican con las radiografías, ¿ya? En la sana nasoduodenal se utiliza cuando se sospecha alteración de nivel gástrico, duodenal o glándulas anexas. Cuando ya cuando el médico determinó, no, ya no, el nivel gástrico no podemos utilizarlo, el duodeno está comprometido, nos tenemos que ir más allá. Entonces, indican sonda nasoduodenal. Indicado en pacientes inconscientes o sedados o pacientes críticos o con alto riesgo de aspiración, ¿no? Entonces, ahí es donde vienen después, ¿no? Hasta acá ya acabamos con las nasos y viene la gastrostomía, colocación de una sonda por implantación radiológica, endoscópica o por cirugía de pared abdominal, cuyo extremo distal se sitúa en el estómago y el extremo proximal se exterioriza y sujeta a la pared. O sea, hay niños que han sido operados por un proceso gástrico, diferentes enfermedades, que hacen sus actividades diarias con su gastrostomía.
¿no? Es adecuado para la alimentación enteral a largo plazo, más de 4 o 6 semanas, en pacientes con tracto gastrointestinal funcional y cuando se precisa descompresión gástrica, ¿no? Llega a la pared gástrica directamente, ¿no? Ya no se necesita la sonda. Contraindicaciones de estas gastrostomías, sepsis o infección de la pared abdominal. En el caso de enfermería, hay que cuidar como si fuera una herida posoperatoria, porque va a estar suturado. Es una cirugía a nivel de piel. Patología gástrica grave, gastrostomía total previa, fístulas digestivas altas, obesidad mórbida, asitis masiva, problemas de coagulación en el paciente, hipertensión portal, hepatomegalia gigante. Entonces, estas son las contraindicaciones. Cuando hay ese tipo de cosas, no se puede generar una gastrostomía. Esta es una gastrostomía. Esto es corto. Si ustedes verán, calibre SPEC de 10 a 24 French, solamente va, ingresa a la pared, se acerca y este conector sale por la pared abdominal. ¿Ya? Por la pared abdominal, ¿no? Entonces se conecta. Ya, no, ya el paciente puede hablar, puede moverse, puede dormir tranquilamente. Ventajas de la gastrostomía frente a las sondas nasogástricas. Las sondas PEC evitan muchas de las complicaciones derivadas de las sondas nasogástricas. Las más comunes es problemas a nivel de la nariz, ¿no? Generándole sinusitis, escaras, ¿no? Hemorragias, el riesgo de ¿no? Problemas a nivel del esófago, esofagitis, erosión de la pared por movimiento, por resequedad, ¿no? Regurgitación con posibles broncoaspiración, los cambios sucesivos de la sonda, obstrucción frecuente de la sonda, porque recuerden, una de las principales actividades que tenemos que hacer nosotros es la permeabilización. Cometemos el error de no, después de brindar alimentación, hay que permeabilizar la vía, permeabilizar la sonda, la incomodidad del paciente, problemas estéticos del paciente, ¿no? Entonces recuerden ese lado. Los beneficios clínicos, ¿no? Ventajas de tener una gastrostomía frente a la quirúrgica. Acá ya es el procedimiento médico, ¿no? Anestesia local, tiempo breve de intervención de 15 a 30 minutos, no necesita quirófano, morbimortalidad, ¿no? Menor morbimortalidad, menos cuidados post colocación de la gastrostomía, menor estancia hospitalaria, inicio de la nutrición de forma más precoz. El costo es de colocación de 2 a 5 veces menor al de la gastrostomía quirúrgica en el tema de ese tipo. A ver, pregunta. ¿Cuánto cc para permeabilizar? Listo, muy bien. Esa es una muy buena pregunta porque tenemos que medir la longitud. Ahora, ingresamos el líquido y verificamos porque tenemos que aspirar, porque tenemos que seguir observando hasta que la parte gástrica lo absorba, ¿no? Ingresamos y verificamos. Si sale todavía líquido de comida, hay que permeabilizar ello para verificar, porque recuerden, más adelante vamos a ver que el paciente tiene que estar en posición sentado o semifowler. No puede estar echado hasta 30, 40 minutos después de haberle brindado la alimentación. Usualmente vamos a brindarle en nuestros tubos de alimentación unos 20 cc que tienen que estar dentro de mi balance hídrico, ¿no? 5 cc para las ondas pequeñas, pero recuerden esto, cuando tú vas a tener, hay que verificar tanto al ingreso como a la salida, entonces tienes que verificar ingresando y aspirando, ¿ya? Entonces, con una jeringa de 5 muchas veces no ayuda, entonces tienes que ver qué es lo que vas a colocar, porque eso es a gravedad, ¿ya? Siempre colocando el volumen dentro de tu balance hídrico. La colocación del PEC también no solamente es gástrico, también en este caso puede ser al yeyuno, ¿no? Entonces, ahí es según el lugar, ¿no? Y este es el paciente, miren, esta es la longitud. En este caso, si es gástrico acá, si es menor, si es en el naso, si es mayor el volumen por la longitud que tiene
nuestra vía de administración para permeabilizar, ¿no? La cantidad o el volumen de permeabilización va a depender de ello, ¿no? El método del ayuno es un método cómodo, perfectamente tolerado por pacientes y es técnicamente adecuado, ¿no? Implantación endoscópica o radiológica, sea o no a través de la gastrostomía, no se precisa anestesia general y se evita el riesgo que conlleva una cirugía, ¿no? Puede utilizarse para la alimentación postoperatoria inmediata en el Jeju, ¿no? Dependiendo de, miren, ingresa por la pared y se dirige al Jeju. Inconvenientes: está contraindicada en casos de obstrucción intestinal completa, fístulas digestivas, ¿no? Obesidad mórbida, ascitis masiva, similares a lo que ya hemos visto en la gastroscopia. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo administramos? Tipos de contenedores. Si ya bien es cierto, ya sabemos dónde se coloca, dónde va a ir, vamos a tener tipos de contenedores para administrar la nutrición por sonda. Hay algunos que vienen ya con un envase propio. Quiere decir que nuestra área de nutrición tiene el equipo y solamente se conecta para que trabaje a gravedad, ¿no? Trabaja a gravedad. Es el más cómodo y minimiza el riesgo de contaminación bacteriana de la fórmula al no ser necesaria su manipulación. Ya viene preparado, ya viene sellado lo que se va a administrar. Los envases pueden ser de frasco de cristal, bolsa de plástico hermético, ¿no? Y botella semirrígida de plástico. Entonces, ya viene preparado. A ver. La zona de gastrostomía y duodenostomía, ¿la colocan los licenciados de enfermería? No. La gastrostomía, como lo ven ahí, es quirúrgica y la duodenostomía también, ¿no? Entonces, eso es parte médico. La nasogástrica, la orogástrica, sí es con nosotros, ¿ya? Las demás necesitan otros procedimientos y lo hace el personal médico, ¿ya? Lo que sí, para las PEC, que son quirúrgicas, nosotros nos hacemos cargo del cuidado de las incisiones quirúrgicas. Recuerden, es como el cuidado de una herida y la verificación. Recuerden que la utilización de la sonda enteral va a ser de enfermería, de enfermería. ¿Ya? La utilización, igual que cuando hacemos canalizaciones periféricas, todas son nuestras, pero ¿cómo se llama? La vía enteral, no, central, sí es a cargo del médico, ¿ya? Catéter venoso central. Gracias, Kate. ¿Ya? Entonces tenemos que ver ello. Los contenedores vacíos, que es la bolsa flexible de plástico, se caracteriza por tener una boca ancha para introducir la dieta, una salida donde generalmente ya va conectada a la línea de alimentación, ¿no? Y esta línea de alimentación se conecta a la sonda. Esto no va a permitir volúmenes elevados y añadir agua para la permeabilización, o sea, para que no haya obstrucción en la sonda. Botella semirrígida de plástico no se colapsa al disminuir el contenido de la fórmula. El llenado del contenedor se realiza a través de una boca ancha con tapón de rosca. Cuando hablamos de colapsar, es lo que pasa con nuestros volúmenes, nuestros frascos de cloruro cuando van bajando el líquido y se van aplastando. A eso le denominan colapsar. Esta de aquí es una conexión, ¿no? Conexión para la botella con cámara de goteo, ¿no? Su redecilla y su conector. Entra agua para agua o medicación, ¿no? Entonces hay tipos de conectores para este tipo de sondas. Cada uno tiene. Tenemos alimentación por sonda, la cual puede ser manual, la cual puede tener diferentes usos dentro de la actividad, pero ¿no? Estas sondas nasoentéricas, la mayoría están fabricadas de poliuretano, pero su resistencia a la descomposición por los ácidos gástricos, ¿no? Por la ausencia de plastificantes y por ser flexibles y muy bien tolerados por el paciente. Suelen ser transparentes y radio opacas, ¿no? Que pueden ser
visualizados a través de una radiografía. Ahora, tiene un fijador y un tapón. El fijador se retira cuando ya llegó al lugar que nosotros queríamos. La conexión en el extremo proximal, o sea, está afuera, en la sonda solo suele ser de una sola entrada o de doble entrada en forma de Y, para facilitar la administración de agua y medicamentos. Además, algunas sondas poseen un sistema seguro de fijación en la línea de administración denominado conector Luer-Lock, ¿no? Que permite el sellado, ¿no? Ahí está el fijador o mandril, que es la parte que está en la parte central, no sé si lo pueden observar en la imagen de la izquierda, y a la derecha es la entrada de agua o medicación. El fiador o mandril, una guía que ayuda a la colocación de la sonda de acero inoxidable o de plástico rígido, poco utilizado, de longitud ligeramente inferior a la sonda para evitar que salga por los orificios distales de esta, ¿no? Cuando hablamos de los orificios distales es a veces cuando damos la alimentación por sonda, cuando no está bien diluida, cuando demora y nos quedan en los frascos cuando preparan las fórmulas, no las diluyen bien o lo preparan y lo aplican habiéndose demorado y esto se sedimenta, generando obstrucción en los puntos de salida. Se retira una vez colocada la sonda y nunca debe reintroducirse. Ya salió, entonces ahí nomás quedó. Se utiliza para desobstruir las sondas. Algunos son de fácil extracción, ¿ya? Mientras que otros requieren prelubricación interior antes de su retirada, ¿no? Porque puede generar algún problema. Ahora, ¿cómo sabemos, cómo medimos una sonda? ¿No? Una sonda usualmente hablamos de calibres, ¿no? Calibres. 8 French es igual a 2.7 milímetros, 10 French es igual a 3.3, 12 French es igual a 4.4 milímetros, 14 French es 4.7 milímetros. Un French equivale a 1/3 de un milímetro. Ahora, el calibre es la escala de medida utilizada en la francesa, la French, escala que se ha generalizado para medir todo tipo de sondas, catéteres, tubos endoscópicos, etcétera, donde cada unidad de escala se expresa en French, FN. ¿Ya? Entonces, ahí están las valoraciones. El haz de luz o calibre es la parte interna. Característica de las ondas, la longitud va a depender si es un adulto o si es un niño, ya lo habíamos conversado. Es muy importante esto. La longitud va a depender del tramo. Recuerden, desde la nariz hasta el oído, considerando la altura, y hasta la altura del estómago. Hasta la altura del estómago, más o menos, ¿dónde está la altura del estómago anatómicamente? A ver, ¿quién me ayuda? Anatómicamente es desde la nariz hasta el lóbulo de la oreja y tiene que bajar hasta la altura del estómago. Anatómicamente, externamente, hasta donde yo creo que debo colocar mi medición de la sonda. A ver. La respuesta. Apéndice sifoides. ¿Cuál es el apéndice sifoides? ¿Estamos viendo? No, estamos viendo. Es el esternón. Llegamos hasta la última parte del apéndice sifoides y 2 dedos por debajo. Ahí. Ahí va a ser la boca, es la boca que el estómago donde nos cae un golpe y nos quita todo el oxígeno. Entonces, a esa altura, esa es la medición que vamos a tener como referencia. ¿Ya? Como referencia. Gracias, Micaela. ¿Ya? Entonces, para adultos, 90 centímetros hasta los 120, porque no todos tenemos el mismo tamaño, y niños entre 50 y 60 centímetros. Las sondas, ¿será que ¿ha pasado algo?
Listo. Esta es la sonda nasocentérica, las marcas. Esas marcas, ¿no? Ayudan a orientar al profesional sobre la longitud introducida y sobre los posibles desplazamientos. Las sondas suelen estar marcadas. Dichas marcas se sitúan en la parte externa cada 10, 20 o 50 centímetros. Además, la mayoría llevan una línea radio opaca que permite comprobar la colocación de la sonda mediante una radiografía. Principalmente la verificación siempre cuando vamos ya ingresamos toda la longitud que hemos medido desde la comensura de la nariz hasta el lóbulo de la oreja hasta 2 dedos por debajo de las apófisis sifoides, que es el huequito es el último huesito. Vamos a aspirar, entonces vamos a verificar que ha llegado al punto, porque si no, son dos posibilidades. Si no lo colocamos bien, ¿a dónde podríamos ir? Si no vamos al estómago. Si no vamos al estómago, ¿a dónde podríamos estar introduciendo esa sonda? A las vías aéreas. Y si una sonda llega a las vías aéreas, ¿el paciente va a estar tranquilo? No, va a estar impidiéndole la respiración, ¿no? Entonces, ahí inmediatamente retiramos. Entonces, algo debe haber pasado, porque tenemos que tener la curvatura para poder hacerlo, ¿no? La parte gástrica va hacia él. Además, la mayoría lleva una línea radiopaca que, si es que hay alguna duda, se puede colocar ahí. Salida de la alimentación. Ya cuando llega al intestino no es la puntita hueca como si fuera un sorbete, sino tiene orificios de salida de los alimentos. A eso le decía yo que posiblemente si el alimento está, porque a veces algunas familias a los pacientes les dan sopitas licuadas, tiene que ser bien licuadita porque siempre puede quedar obstrucción ahí. Hay familias que dan alimentación de comida casera para que lo pueda construir porque no puede dilutir nada más, pero tiene grasa, entonces es importante que el líquido que vamos a utilizar para limpiar sea tibio, no caliente, tibio, para que vaya soltando. Y tratar de que ese licuado sea lo más fluido posible. Todas las sondas tienen los orificios de salida de la alimentación en la parte distal de la sonda. Sin embargo, el número de orificios y la posición de estas varía. El número entre 1 y 4 puede ser lateral, terminal, posición lateral, alterna lateral y terminal, ¿no? O sea, en algunas partes puede ser del mismo lado, ambos lados, en la punta, en costado, ¿no? Dependiendo de la marca. Estas son las PEC, como lo ven, ¿no? La parte que va el soporte nutricional, las ubicaciones. Material de sondas puede ser fabricado de silicona, las que duran más, ¿no? El material de silicona, ¿no? No colapsable o con poliuretano. Poliuretano, disculpe. Calibre o grosor de 10 a 24 frames. Las más utilizadas son las 12 frames. Longitud es variable, pero una vez implantada puede sobresalir unos 20 centímetros. Una vez implantada puede constar de 3 a 4 pestañas de silicona. Esas son las pestañitas que vamos a ver. Un único orificio de salida de la alimentación. Podemos tenerlo de esta forma, como balón o como botón. Tapón de válvula, ¿no? Esas son las sondas PEC. Y el niño puede correr, puede hacer sus actividades, el adulto también, dependiendo de lo que van a hacer. Ahora, esta nutrición puede ser a gravedad, que pongo mi frasco y lo dejo colgando. Algunas son por goteo, por un tiempo determinado. Y al ser por goteo, ¿qué nos indica? Nos indica que podemos utilizar bombas de infusión, ¿no? Que son las peristálticas, utilizan un rotor sobre su bombeo, ¿no? O un mecanismo lineal para la infusión de la rotación.
como si fueran las llaves de un que ingresan y van empujando la cánula, ¿no? Haciendo deditos. O volumétrica, utilizando cartuchos de fuelles que dosifican la introducción en cantidades determinadas de la fórmula, así como hacemos nuestra colocación de nuestros goteos, ¿no? Ese tipo de alimentación. Las bombas a ver, se programa el tiempo y el volumen, sí, para el tema de las bombas. ¿Por qué? Porque no es en golpe, no es como aquel paciente que sí tiene una absorción directa, entonces le das desayuno, almuerzo y cena, ¿no? No, en este caso es alimentación, tiene dificultad para la absorción, entonces lo vas a ir dando de a poco, ¿no? Ya esto es para nutriciones enterales, o sea, hay pacientes que están en UCI o también hay pacientes que necesitan en cuidados intermedios, ¿no? No solamente en intensivos. El mecanismo lineal que ingresa y va como si fuera purgando la, ¿no? Entonces van a ser otros tipos. Estas son ya que van previstos. Esto es algo que vas a conectar a la sonda. Las fórmulas, a la fórmula de administración de nutrición enteral, la nutrición enteral puede administrarse de forma intermitente o continua, ¿no? Intermitente, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena, por citarlo, cada 6 horas, cada 8 horas, o continua durante un periodo constante de 6 a 8 horas, ¿no? La elección de una u otra parte va a depender nuevamente de la patología del paciente, de la tolerancia, de la vía de acceso que puede llegar a la parte gástrica, a la parte duodenal, a la parte yuyinal, ¿no? Los medios disponibles, ¿no? Que se tiene para poder tratar al paciente. Es la más parecida a la alimentación habitual, la intermitente, pero solo debe utilizarse en pacientes con tracto digestivo sano y tiempo de vaciado gástrico normal, quiere decir que hace sus evacuaciones. Consiste en administrar 300 a 500 mililitros de fórmula de 5 a 8 veces al día, en fusiones de volúmenes totales que precise administrar y de ver la tolerancia del paciente. Las administraciones intermitentes pueden realizarse con 3 sistemas. Pueden utilizar una jeringa, pueden utilizar por gravedad o pueden utilizar una bomba, ¿no? La más común que hemos visto nosotros y la más sencilla es a gravedad, ¿no? Para el paciente o por jeringa cuando le damos alimentación a los bebés, ¿no? Y por bomba cuando ya están en unidades de cuidados intensivos o intermedios, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Todo está bien. Este es con jeringa. Método que consiste en administrar la nutrición enteral mediante una jeringa de 50 cc. Método, aunque utilizado, no es recomendado ya que puede ocasionar complicaciones derivadas de una administración demasiado rápida. Por eso es que a veces colocas, presionas, no. Recuerden, aplica lo mismo, lento y del oído, ¿no? La velocidad de infusión no debe ser superior a 20 mililitros por minuto. O sea, esta jeringa de 40 debe ser administrada tranquilamente entre mínimamente 2 minutos o 3 minutos, 4 minutos. O sea, no es ya cargué, ¡pum! No, no es así. ¿Ya? Entonces tenemos que tener bastante cuidado en ese sentido cuando vamos a hacerlo, porque si no, si lo ponemos demasiado rápido, ¿qué puede producir? Ya lo habíamos dicho hace unos minutos, náuseas, puede producir vómitos, ¿no? Entonces puede generar ese reflujo gástrico. La administración continua consiste en la administración de fórmulas por goteo continuo durante las 24 horas, aunque también puede ser infundirse menos horas de 12 a 16 horas, o sea, usualmente turno diurno, o nocturno, en función a las necesidades y del bienestar del paciente, ¿no? Depende cuál es su nivel, cuáles son sus valores, cuál va a ser la indicación médica. Recuerden que estos pacientes en unidades de cuidados intensivos o intermedios van a necesitar controles y a la par de lo que se da a la administración de la alimentación enteral, aparte les dan su tratamiento enteral, medicación.
Esta técnica es indicada cuando están alterados los procesos de digestión y absorción en la alimentación a través de sondas colocadas en el duodeno o el yeyuno, ¿no? Al inicio de la administración, la colocación del paciente debe estar sentado o semi-incorporado, semi-Fowler, ¿no? 45 grados. Elevar la cabecera de la cama entre 30 a 45 grados durante una hora, ¿no? Durante la alimentación y una hora después de la alimentación de la nutrición para ayudar a que ésta sea absorbida, porque si tú lo vas a echar al paciente, puede haber reflujo, ¿ya? Si la nutrición es continua durante todo el día, mantener al paciente siempre incorporado. Cuando hablamos de incorporado es semisentado o sentado, ¿ya? Comprobación del residuo gástrico. Se realiza antes de cada toma, porque no, porque vamos a poner de la siguiente forma. A veces el colega terminó de poner en la mañana, marcó 2 de la tarde y por algún motivo lo colocó a las 4. Vas a colocar el que le corresponde a las 6, pero todavía no ha sido absorbido. Por eso es importante la comprobación del residuo gástrico. Quizás sí lo colocó a las 2, pero no lo ha absorbido. Entonces yo no lo voy a seguir llenando. Tengo que comprobar que no haya residuo gástrico. Se realiza antes de cada toma. Se aspira el contenido gástrico con la jeringa. Si el volumen aspirado es superior a 50 mililitros, reinyectarlo y esperar una hora antes de administrar la nueva toma. Colocar la fórmula a una altura mínima de 60 centímetros por encima de la cabeza del paciente, ¿no? A veces, por que soy muy pequeño, solamente lo pongo donde llega mi mano, pero eso no, a las justas cubre 30 centímetros la cabeza del paciente, porque nuestras camas son altas, entonces tengo que considerar ponerlo más elevado, porque tiene que ser a gravedad, ¿ya? Entonces es muy importante ello. Al finalizar la administración, ¿no? Infundir de 30 a 50 mililitros de agua después de cada toma. En caso del PEC, observar que no haya pérdida de agua por poros o grietas de la sonda. En caso de administración continua, infundir agua cada 4 o 6 horas. ¿No? Es lo que estábamos hablando del tema de permeabilización de la vía, ¿no? De la sonda vamos a hacer, mantener cerrado el conector cuando no se administre nutrición, agua o medicación. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Aquí ya hemos visto 2 de los 3 temas que íbamos a tocar el día de hoy. ¿Está escuchando? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Ya hemos visto que es la colocación de una sonda, que es lo que tenemos que hacer, y ahorita vamos a revisar lo que es un lavado gástrico. A ver, si bien es cierto, todo lo anterior, la sonda la podemos tener en los servicios de medicina, en los servicios de cirugía, en los servicios de sala de operaciones. También puede ser utilizado en unidades de cuidados intensivos, en unidades de cuidados intermedios, dentro de lo que es, ¿no? De menos a mayor complejidad. Y también puede ser utilizado pacientes con sondas en casa para nutrición enteral, usualmente para adultos mayores, ¿no? Pero el lavado gástrico, ¿cuándo podríamos utilizar o dónde se podrían realizar estos lavados gástricos? A ver, ¿quién me da, en qué servicio es más común un lavado gástrico? Bueno, el lavado gástrico es por intoxicación, pero ¿en qué servicio lo vemos con mayor frecuencia? En emergencias, efectivamente. Entonces, usualmente llegan a las emergencias aquellos pacientes que han consumido pastillas por error, ¿no? Los niños, adultos, ¿no? Que han querido ingerir no solamente pastillas, sino el tema de medicamentos líquidos. O por error, ¿no? Han recibido, ¿cómo se llama? Eh, elementos tóxicos.
¿no? Porque a veces están trabajando con algo y alguien está dejando algo así como lo vemos en la imagen inferior, matamoscas, y lo ingiere pensando como está en un frasco de leche que piensa que es algo para que lo consuma. El lavado gástrico es el procedimiento que se usa para limpiar el estómago de sangre, venenos, tóxicos u otras sustancias que ingresaron al tubo digestivo. Es un tubo insertado en el estómago, que es una cánula, es una sonda nasogástrica de gran calibre. Tiene que ser la sonda nasogástrica de mayor tamaño, ¿no? A través de ese se irrigan fluidos que posteriormente se extraen. Ya, recordar, voy a ingresar 50, saco 50, porque usualmente las jeringas que vamos a utilizar no son de 50 a 60, para tener mayor posibilidad de retiro. A través de este se irrigan fluidos que posteriormente se extraen para remover el material que pueda estar conteniendo dentro del órgano, estómago. Ahora, muchas veces recomiendan que vomite las familiares. Personal médico y del área de salud no debe recomendar ello porque si ingirió algo tóxico, ¿no? Un veneno, al momento de vomitar mezclado con los jugos gástricos, ¿van a causar más daño o no van a causar daño cuando sale? Entonces, es importantísimo ver ello porque esto puede causar daño al paciente, ¿no? Si al momento de ingerirlo quemó y momento que lo voy a expulsar va a quemar, entonces por eso es importantísimo el lavado gástrico. Si consumió pastillas, hay que preguntar cuántas pastillas, de qué tipo, porque cuando vamos a aspirar vamos a encontrar el contenido gástrico. Recordar que las pastillas no se diluyen inmediatamente, hay un periodo de tiempo, por eso es importante, apenas sucede esto, llevarlo a la emergencia para poder hacerle su lavado gástrico. ¿Cuándo se indica? Para la eliminación de sustancias tóxicas, agentes tóxicos y corrosivos, irrigación en pacientes con hemorragias gastrointestinales superiores que tienen úlceras, ¿no? Entonces, para poder eliminar, para que no se hagan coágulos, ¿no? Para ayudar a evacuar estos coágulos, ¿no? La instalación de sustancias quelantes o catárticos, para poder ver ello en los pacientes. De igual forma, se utiliza por gravedad. Contraindicaciones, cuando la vía respiratoria no está protegida, hay una posible ingestión de sustancias alcalinas, ¿no? Cuando hay estrechez esofágica conocida, como lo ven en la imagen, ingestión de cáusticos por el riesgo de perforación del esófago, ¿no? Entonces ahí sí ya le ponen un catéter, ¿no? Una sonda nasofaringia con un fijador que nos va a permitir superar ese obstáculo. Cuando hay ingestión de hidrocarburos por el riesgo de aspiración y neumonitis química, pacientes que han ingerido cuerpos extraños grandes, afilados o paquetes de alcaloides, pacientes con riesgo de hemorragias o perforaciones gástricas a raíz de enfermedades u operaciones recientes. La inserción de una sonda por vía nasal está contraindicada en lactantes, puesto que respiran de forma obligatoria por la nariz. Se utiliza la vía orogástrica. ¿Ya? Lactantes es vía orogástrica. No se encuentra contraindicada en presencia de traumatismo craneal. ¿No? Se encuentra contraindicada en presencia de traumatismo craneal, lesión maxilofacial o fractura de la fosa anterior del cráneo. ¿Cuáles son los implementos que debemos utilizar para realizar un lavado gástrico? La bata es importantísima. ¿Por qué? Porque puede haber reflujo, o sea, puede vomitar. Guantes limpios, gafas protectoras para proteger los ojos, las sondas de acuerdo al calibre, ya hemos visto el tipo de sonda que ya se ha indicado para colocar, lubricantes hidrosolubles, porque sí, va a ingresar un objeto extraño, tiene que ser lubricado, ¿no? Hidrosoluble porque va a ser reabsorbido en el tracto gastrointestinal, ¿ya? Y es muy importante ello, ¿no? En algunas situaciones solamente los fluidifican con suero, ¿no? Equipo de aspiración faríngea de ser necesario, protector oral para la inserción de la sonda orogástrica, jeringa de 50 mililitros con punta de catéter, ¿no?
solución salina normal o agua caliente, o agua corriente, discúlpeme, tibia a 37 grados. Un estetoscopio. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a ingresar y voy a poner el estetoscópico para escuchar las burbujitas que está saliendo. La toalla de papel para secar los excipientes o los restantes en el proceso que hago el ingreso. Esparadrapo para fijar, ¿no? Para fijar mi cánula. Cubeta de recolección de líquido, que es la riñonera. Voy a estar ingresando líquido y sacando líquido con fuerza. Sistema de tubos de lavado, ¿no? Ahora, la sonda más conocida es la sonda nasogástrica, pero tienen nombres, que es la de Levin, ¿no? Con un tubo de luz único en PVC, cuyos calibres son de 8, 10, 12, 14, 16, 18 gauss, ¿no? La sonda gástrica de Salem o de Vetron-Levin, ¿no? Vetron-Levin o Salem es una sonda con doble luz con dos aberturas para succión y otra para permitir flujo de aire, ¿no? Los calibres son de 10, 12, 14, 16 y 18 French. La sonda de equipo de lavado gástrico Code Blue EasyLav para adultos de calibre de 18 a 40 French y para uso pediátrico de 18 a 28 French. Las sondas de calibre mayor a 36 French se colocan por la boca. Entonces, si bien es cierto, sondas nasogástricas, pero tenemos de Levin, que son de PVC con haz de luz único, de Vetron-Levin con dos aberturas, ¿no? Y el Code Blue EasyLab para adultos, para el tema de absorción. Hay sistemas pasivos, también se denomina de gravedad, ¿no? Podemos colocar a gravedad con un conector en Y unido a una bolsa de fluido, una bolsa de drenaje o la sonda gástrica. Las bolsas de fluido se colocan suspendidas por encima del nivel del paciente, ¿no? Las sondas de las jeringas es el método más eficaz y eficiente para remover desechos del estómago. Emplea una jeringa, una bomba para introducir el fluido dentro del estómago, se agita el contenido y luego se realiza la succión. El mixto te permite colocar el sistema cerrado de doble jeringa, combina el espacio del sistema activo, ¿no? Este es a través de un endoscopio. Endoscopio, esófago y estómago, para la visualización de qué es lo que queda o qué es lo que hay. Le realiza una endoscopía también al paciente. Ahora, las mediciones, ¿se acuerdan que habíamos hablado? La punta es a la altura de la apófisis sifoides, 2 dedos por debajo. Se mide hasta la altura del lóbulo de la oreja y de ahí a la nariz, ¿no? En el adulto se mide distancias entre la punta de nariz, lóbulo de oreja, más la distancia desde el lóbulo de la oreja hacia el extremo del apéndice sifoides y se marca esta distancia en la zona. En el niño se va a medir la distancia desde el lóbulo de la oreja hasta el punto intermedio del apéndice y el ombligo. Recordar que las dimensiones entre un adulto y un niño son diferentes, ¿ya? Para poder ver. Entonces, ahí lo vamos a tener. Segundo, el examen de nariz. Si bien es cierto, ya he medido, tengo que verificar que la nariz sea permeable. Permitirle al paciente que haga esta actividad, ¿no? Y si fuera posible, verificamos ambos permeables, porque alguno puede estar constipado, puede tener una desviación nasal que no sabemos, entonces es importante. La lubricación de la punta de la sonda. Ya hemos hablado que debe ser un lubricante hidrosoluble, no debe ser uno graso. O en algunos casos permeabilizan con cloruro de sodio para que permeabilice la zona. Algunas personas ponen una jeringa de 12 Cs para que permeabilice, esté húmedo y después ingresa la sonda húmeda en esta forma. La mano tiene que ser así. No es hacia arriba. No es hacia arriba. No estamos perforando el cerebro. Es así, en esta curvatura, para que vaya así. Y ni bien ingresado el primero, decirle al paciente que cuando sienta que hay como llega un fideíto, degluta. Señor, pase la saliva, aprovechamos ese pase para ya pasar la glotis, ¿ya? Entonces, inserción de la sonda a través del orificio nasal en un ángulo de 60 a 90 respecto al plano de la cara, ¿no? Esto es 90, 60
para arriba, de 60 a 90. Una vez que la sonda esté en la orofaringe, el paciente deberá flexionar la cabeza hacia adelante y deglutir varias veces. El tubo es avanzando, ¿no? Mientras el paciente deglute hasta el punto demarcado previamente en la sonda que ya hemos tenido, ¿no? Ahora, la introducción de la sonda ha de ser suave, no demasiado rápido, demasiado brusco, debe ser suave y continúa aprovechando los movimientos de deglución del paciente. Si el paciente presenta tos, estridor o cianosis o no puede hablar, se debe sospechar de qué cosa. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde fue esa sonda? Hacia el aparato respiratorio, o sea, ¿no? Hacia las vías aéreas. Muy bien. Entonces, cuando hacemos eso, cuando no hay, vamos a retroceder, dime, Levita, ¿en qué parte quieres que lo explique un poco más? Ah, de 90 grados, o sea, si yo estoy de esta forma, está prendida mi cámara, quiero ver si me ven. Si me ven. ¿Sí me pueden ver? Sí está prendida, pero yo quiero ver dónde estoy yo para poder ser, a ver, déjeme visualizar un ratito. A ver, vamos a hacer esto. Si lo conecto, desconecto, debería salir ahí mi camarita, ¿no? Para yo poder verla. Acá, y acá estoy yo. Listo, vamos a utilizar. A ver, este es un cable. Este es un cable de conexión. Realmente no se ve la punta. Si yo hago esto es ángulo de 90, ¿verdad? ¿Me están viendo? Una respuesta. ¿Me están viendo en la pantalla? Esto es ángulo de 90. Si yo digo ángulo de 60, disminuyo el ángulo entre 60 y 90 para yo poder hacer con este cable que vaya así. Cuando yo voy a empujar, mi mano tiene que ir así con el cable para abajo. No debo hacer que el cable vaya para arriba, sino hacia adelante, así, ya, para poder verlo. No voy a hacer esto desde ángulo de 90, desde 60 al ángulo de 90, ya, en dirección al paciente, 60 al ángulo de 90, ya. ¿Vieron visualizarlo? Listo, excelente. Entonces me costó encontrar de nuevo, siempre saco eso para no obstruir la imagen. Ahora tengo que sacarlo de nuevo. Ocultar control importante. Ya, listo. Ahora, entonces, si decimos de esa forma, si estábamos, puede producir estridor, cianosis se pone azul, se debe verificar la colocación de la sonda aspirando el contenido gástrico, aspiro, veo contenido gástrico, ya llegué, ¿no? Voy a aspirar a 20-30 mililitros de aire con una jeringa mientras se ausculta el burbujeo. Ingreso aire, si ya sé que llego ahí, ingreso aire y con el estetoscopio voy a escuchar si hay sonidos hidroaéreos generados por el aire que yo ingreso. Debe haber residuo gástrico. Ingresa aire y genera burbujas, ¿no? Entonces, eso verifica que sí ha llegado, ¿ya? Se asegura la sonda en el dorso de la nariz con esparadrapo y el extremo distal con una pinza nodriza y esparadrapo en la bata del paciente, o algunos lo ponen a la altura de la oreja, dependiendo de la ubicación.
¿no? Entonces, procedimiento de inserción de la sonda orogástrica. Ya no es por la nariz, sino es por la boca. Se mide la distancia entre los labios y el ángulo de la mandíbula, más la distancia desde la mandíbula, ¿no? En la parte de acá, hacia el apéndice sifoides, y se marca la zona en este. Se coloca el protector oral, ¿no? Se pasa la sonda con suavidad por la boca, dirigiéndola hacia abajo y hacia atrás en dirección de la faringe. Se continúa con el sexto paso de inserción de la sonda nasogástrica. ¿Ya? Entonces vamos a poder ver ahorita, vamos a compartir un videito. ¿No? Pero dejamos de compartir para compartir el audio. Vamos a presentarle unos videitos. Este, aquí, ¿no? Vamos a ver esto. También le vamos a compartir una guía de qué es lo que nos dice el departamento de enfermería de un hospital. Nasogástrica necesitamos Estamos compartir, compartir, compartir sonido, optimizar clic de audio. Pueden ver la pantalla y vamos a ver si podamos escuchar. guantes no estériles, gasas no estériles, una sonda nasogástrica, que en este caso va a ser de 12 Fren, porque la paciente porta una sonda de 12 Fren y además el sistema de fijación que tiene es el sistema Core Grip o brida nasal de 12 Fren, esparadrapo de tela, lubricante hidrosoluble, un empapador y una jeringa de 60 mililitros con sistema ENFIT y un fonendoscopio. Una vez preparado todo el material, nos aplicaremos una solución hidroalcohólica en las manos y nos colocaremos los guantes no estériles. Debemos comprobar que el fiador de la sonda se desplaza sin dificultad. Este es con conector no grip. Perfecto. Una vez preparado todo el material y con la paciente en sedestación, colocaremos el empapador. El empapador es la bata, ¿no? Para proteger a la paciente. En el caso acá podemos tener una toalla, podemos tener una bata, podemos tener un campo estéril. Ahora pasaremos a inspeccionar los orificios nasales para corroborar que no existen secreciones. Y de igual modo vamos a ver que la paciente puede respirar bien por ambos orificios. Te voy a taponar este, Dolores, respira. ¿Alguna dificultad? No. Venga, te tapono el otro, respira. ¿Dificultad? No obstante, ¿tienes preferencia por alguno de los dos orificios? Por ese, perfecto. Una vez que hemos seleccionado el orificio, lo que vamos a proceder es a realizar la medición de la sonda. Para ello mediremos desde la punta de la nariz hacia el lóbulo de la oreja y del lóbulo de la oreja a la apófisis sifoides, que serían 65 centímetros. Aproximadamente. Ahora lubricaremos el extremo distal de la sonda. Y bueno, Dolores, ya sabes que es un procedimiento que no es doloroso, pero sí es molesto, ¿vale? Inicialmente te pediré que eches la cabeza hacia atrás y cuando yo te toque el hombro, ¿vale? Y hayamos pasado lo que son los cornetes nasales, tienes que flexionar la cabeza intentando juntar la barbilla con el pecho e intentando tragar saliva para que eso nos ayude a pasar la sonda, ¿vale? ¿Preparada? Venga, vamos a ello. Echa la cabeza hacia atrás, vale, y vamos introduciendo la sonda por el suelo de la nariz. Ahí, perfecto. Ahora, Dolores, vamos a flexionar la cabeza, intentamos juntar la barbilla con el pecho, la dejamos que descanse ahí un poquito y ahora seguimos introduciendo sonda. Esto lo que nos hace es asegurarnos que estamos cerrando la vía respiratoria.
para deglutir. Ya hemos llegado a la medición de 65. ¿Estás bien, Dolores? Fenomenal, abre la boca. Observamos que tampoco está la sonda en la boca. Y ahora lo que vamos a hacer es comprobar si está correctamente colocada. Como tenemos el sistema Colgrip, vamos a aprovechar para fijarla en este momento. Tendremos que abrazar las dos cintas de poliéster y después la sonda nasogástrica. Clampamos. Y ahora vamos a corroborar con un fonendoscopio, insuflando aire, que la sonda queda en cavidad gástrica. Se dice fonendoscopio al estetoscopio. El tema de non-grip es que viene con un conector. Si se dan cuenta, es diferente a las jeringas normales y el conector simple que tenemos nosotros acá para uso común. Cuando ingrese el aire se debe escuchar las burbujitas. Se oye perfectamente, por lo que la sonda queda en cavidad gástrica. No obstante, si existiese cualquier tipo de duda, lo que deberíamos de hacer es realizarle una comprobación radiológica mediante una placa o una radiografía simple de abdomen. Finalizado el procedimiento, lo que haríamos sería la retirada del material, la retirada de los guantes, lavado de manos higiénico y registro del procedimiento. Esto ha sido todo. Las enfermeras de las distintas unidades de nutrición de la región de Murcia esperan que este vídeo os pueda servir de ayuda. Les voy a pasar ¿cómo se llama? Les voy a pasar el link para que lo puedan observar y vamos a pasar a otro video. Ese es para la colocación de la sonda. Acá tenemos uno de lavado gástrico. Vamos aquí. Los dos links de lavado gástrico se los voy a pasar ahorita para que lo puedan tener a través del proceso. Me dicen si pueden escuchar. Estas sondas son más parecidas a las que usamos nosotros. La técnica de sonda nasogástrico, la medición de la nariz al lóbulo de la oreja, de el epigastro a la zona de la apófisis sigmoide, la colocación de la sonda, una sonda que debe colocarse en ángulo de 90, y esta es la aplicación con el esparadrapo, ¿no? Esparadrapo cruzado para poder hacerlo. La otra era non-grip, ¿no? Para que no haya ningún problema. La verificación es similar, se pinza, el sondaje y se absorbe. La absorción nos va a dar la evidencia de que hay residuo gástrico. La posición de vaciado gástrico siempre ligero Trendelenburg, hacia la cabeza hacia abajo y los pies elevados. La bolsa de irrigación es para que ingrese por presión, ¿no? Recuerden, 60 centímetros sobre el nivel de la cabeza, y vamos a trabajar con periodos de ingreso de volumen, ¿no? Y de ahí debe aspirarse en un poco. En este caso lo hace por gravedad, dado que el paciente está en posición Trendelenburg para poder hacerlo. Y bueno, dentro de sus procesos piden la aplicación de carbón activado por un tema tóxico, lavado gástrico por tema tóxico. ¿Ya? Entonces, también esto puede ayudar. Y tenemos uno que está aquí. Pueden verlo.
Procedimiento. Instalación de sonda nasogástrica. Definición. Es la introducción de una sonda a través del orificio nasal hasta el estómago con fines terapéuticos o diagnósticos. Equipo. Bandeja con una sonda nasogástrica, riñón con agua, una jeringa de 20 o 60 cc, tela adhesiva, un jarro graduado, guantes de procedimiento, toalla desechable, fonendoscopio, pechera protectora, bajalenguas, pinza Coger, frasco para caída libre si es necesario. Procedimiento. Indicar a la persona atendida. El procedimiento. De educación, ¿no? Reunir y preparar el equipo. Explicar el procedimiento. Realizar lavado de manos. Ponen a posición semi-sentado o semi-polar de 45 a 90 grados. Recuerden que Colocarse tenemos que utilizar guantes y pechera. nuestros equipos, debemos colocarlo cerca la mano. En este caso la persona puede haber sido zurda, pero si voy a utilizarlo puedo poner todo mi equipo al lado derecho si soy una persona diestra para no estar cruzando mi brazo. El mandilón, limpieza y desinfección de manos, colocación de guantes para realizar el procedimiento. Ya se seleccionó previamente la cánula que vamos a usar, la sonda que vamos a utilizar, ¿no? Colocar a la persona atendida en posición Fowler. Posición Si las sentada. condiciones de la persona atendida lo permiten, o en posición de cúbito dorsal con la cabeza lateralizada. Calcular la longitud de la sonda al introducir midiendo desde la punta de la nariz al lóbulo de la oreja y desde allí hasta el apéndice sifoides. Marcar con lápiz o tela. Arrojamos en el brazo para que no tenga contacto con ninguna otra parte. La medición de la nariz a la oreja. Estamos y en dirección a la apófisis sifoides. Ya con esto tenemos, en los casos que esta es la sonda Levin normal, tenemos que marcar. Lubricar la sonda con agua o lubricante hidrosoluble. Una punta que va a ser permeabilizada. A veces puedes utilizar la riñonera, algunos tienen una taza, un vaso. Listo. Y aquí viene en ángulo de 60 o 90. Evaluar simetría de la nariz. Tomar la punta lubricada de la sonda con una mano. Con la otra, levantar la cabeza de la persona atendida e hiperextender el cuello y elevar la punta de la nariz para exponer mejor la fosa nasal. Introducir suavemente cuando se sienta en la faringe. Pedir a la persona que ponga el mentón sobre el pecho Y y mañana vamos a trague en tener lo esta posible maqueta un para sorbo poder de agua. utilizarla. Puede proporcionárselo con una jeringa de 20 cc si corresponde a la situación del paciente, si su condición lo permite. Al mismo tiempo que se continúa impulsando la sonda, puede simular ir tragando. Para comprobar que la sonda se encuentra en el esófago, sumergir el extremo distal de la sonda bajo agua, comprobando que no haya burbujeo, Si hay burbujeo, podríamos presumir el que cual está en indica proceso de presencia de sonda en pulmonar, el ¿no? árbol tráqueo-bronquial. De ser así, debe retirarse inmediatamente y volver a instalar.
Continuar introduciendo la sonda hasta la medida preestablecida, insistiendo en el movimiento de deglución. Y el movimiento de la muñeca al momento de colocar. Comprobar la correcta posición de la sonda aspirando contenido gástrico con la jeringa. También se puede comprobar inyectando 20 cc de aire rápidamente y auscultando con el fonendoscopio. Para poder escuchar los ruidos hidroaéreos o las burbujas dentro del estómago. Pero tiene que ser a la par. Fonendoscopio o estetoscopio para nosotros. A la altura de la parte gástrica. Se coloca, se ubica y se genera el ingreso rápidamente del aire para poder escuchar los sonidos que genere este burbujero. Comprobada la instalación, aspirar el contenido gástrico y depositarlo en el jarro graduado para su medición. Ya se aspiró, se mide cuánto de reflujo gástrico tenemos. Fijar la sonda a la persona atendida con una tela adhesiva, cortada por el medio en un extremo hasta la mitad, La parte longitudinal, secando primeramente el sudor de la nariz. como si fuera un pantaloncito, ¿no? Se aplica en la parte superior de acá. Pegar el extremo ancho sobre la nariz y enrollar el otro extremo alrededor de la sonda. Un sentido antihorario, ¿no? Uno al contrario del otro. Dejar conectada la sonda según la indicación, a aspiración, a caída libre o pinzada. Recordando que si es para descomprimir el estómago, hay que aspirar y dejar pinzada. Para vaciar el estómago en forma continua, se deja a caída libre. Y en la administración de medicamentos se deja pinzada. Dependiendo del objetivo por el cual hemos Dejar colocado la sonda. cómodo a la persona atendida, retirando el equipo de la unidad. Realizar lavado de manos y retiro de pechera y guantes. Y realizar registro correspondiente en documento ad hoc. Siempre es importante el registro. Ya, agradezco la oportunidad. Les paso a través de Rehabletería y Diplomados la presentación del día de hoy. Ya. Muchísimas gracias por la invitación.